Es difícil darte cuenta cuán vasto es realmente el desierto hasta que estás en él, kilómetros y kilómetros de nada más que arenas ardiendo bajo el sol y alguna hierba reseca que se aferra a la tierra para no ser arrancada por el viento. Era el verano del 2006 y estábamos en una misión de reconocimiento en un territorio cercano, de donde se recibieron reportes de pastores locales desaparecidos y posibles trampas en la tierra. Era mi primer año en el ejército y bueno, lo cierto es que la vida militar hasta aquel momento era mucho más aburrida y monótona de lo que creía. A decir verdad, no me enlisté para tener aventuras o algo por el estilo, simplemente no quería pasar mis mejores años haciendo hamburguesas en un local de comida rápida. En fin, había pasado ya casi un mes en el que no había hecho más que acarrear suministros, limpiar o dar mantenimiento al material militar, asándome a más de 40 grados bajo los rayos de aquel lugar prácticamente sin salir de aquella base en mitad de la nada en el desierto iraquí. Así que cuando supe que saldríamos me llené de entusiasmo sin pensar mucho en las posibles consecuencias. A decir verdad, nuestros superiores no parecían darle mucha importancia al asunto, creían que las desapariciones solo se trataban de gente que se perdía en el desierto o posibles disputas entre la población local, nada que a nosotros nos importara, así que solo enviaron a un pequeño grupo de 6, llegaríamos hasta la zona mencionada, acamparíamos allí y elaboraríamos nuestro reporte. Contrario a lo que esperábamos, las cosas extrañas comenzaron a pasar mucho antes de lo esperado. Nos habíamos alejado unos 75 kilómetros de la base andando por caminos de tierra. La radio pareció dejar de funcionar cuando, súbitamente, un neumático del camión se hundió en el camino. Me di un fuerte golpe en la cara que me despertó del letargo del calor de mediodía. ¿Qué carajo ha sido eso? Bajamos los 6 del camión, y nos encontramos con que la llanta del vehículo estaba totalmente arruinada, un enorme agujero, que había sido tapado con un material pegajoso mezclado con arena el cual no pudimos identificar. Vaya, al parecer lo de las trampas era cierto, la llanta está totalmente arruinada. Apuesto a que no mandarán ayuda hasta mañana. Bueno, no creo que sea bueno quedarnos aquí, dijo el sargento Smith, quien estaba a cargo de la misión. Era un tipo en la mitad de sus 20, de aspecto desgarbado y mirada afilada. Bien, estamos a mitad de camino, nos moveremos de aquí y acamparemos en una zona menos despejada. Tomen todo su equipaje. Carajo, lo que más me gusta, caminar bajo el sol de este horno, dijo Pérez a modo de chiste mientras se ponía al lado de mí. ¿Crees que esto haya sido hecho por rebeldes? No, apuesto a que no es más que un bromista o ladrones de poca monta. Los rebeldes hubiesen puesto minas y no nos habría ido tan bien. Lo único extraño es que las radios no funcionan. Pérez pareció sentirse más tranquilo después de escuchar eso. Había otros 3 reclutas, un par de hombres y una linda chica rubia que recién habían llegado a la base. Avanzamos por aquel polvoriento desierto hasta que por fin llegamos a lo alto de una colina y montamos el campamento. El sargento se quedó mirando alrededor con un aire de desconfianza y desasosiego. Parece que el sargento ha visto algo. ¿Qué crees que sea?, dijo Pérez. Ya sabes que es algo paranoico, pero debo admitir que este lugar es particularmente silencioso y tétrico. Siento como si algo o alguien estuviera observándonos. Volvimos a comprobar los radios, pero estos solo mostraban estática. Carajo, ¿y ahora qué? Relájate, Pérez, seguro que mandarán ayuda cuando noten que no regresamos. Fue la primera noche cuando las cosas comenzaron a ponerse más y más extrañas. Ya estábamos en las tiendas después de la cena, había sido un largo día y solo queríamos dormir un poco. Fue ahí cuando comencé a escucharlas. Eran pisadas, decenas, cientos quizá, moviéndose rápidamente como si rasguñaran la arena. Casi podías sentir como todas esas patas corrían rápidamente de un lado a otro. De repente sentí como varias de ellas tocaron mi tienda. Me levanté rápidamente y aquella cosa se alejó. Salí de la tienda y me encontré con Pérez. ¿Has oído eso? ¿Qué carajo es? No lo sé, respondió Pérez, pero son muchos. ¿Crees que sean rebeldes? Claro que no, ningún humano se mueve tan rápido. Esto es algo más, perros salvajes quizá. No, es algo más grande, algo muy extraño sucede aquí. De repente un grito rompió con aquel silencio. ¿Qué ha sido eso? Es uno de los reclutas, dijo Pérez, viene de aquel lugar. Corrimos hacia el lugar y nos encontramos con el sargento, quien al parecer también había sido alertado por todo aquello. Uno de los reclutas se acercaba cojeando hasta nosotros. Se lo han llevado, se han llevado a James, solo hemos salido a orinar y de repente algo lo tomó y desapareció. ¿Qué cosa era? Dime, muchacho, le preguntó el sargento. No lo sé, ni siquiera he podido sacar mi rifle, era demasiado rápido. Para cuando reaccioné, otra de esas cosas me había mordido el pie. El recluta nos mostró la bota, la cual había sido parcialmente destrozada por lo que parecía ser alguna clase de colmillos. ¿Pero qué carajo le hace eso a una bota?
Miren, hay huellas, les dije apuntando al suelo, cientos de pisadas que parecían converger hacia una misma dirección. Ustedes dos, vendrán conmigo a buscar al recluta, alístense, nos dijo el sargento a Pérez y a mí, y tú muchacho, te quedarás con la recluta en el campamento, hay un botiquín de primeros auxilios, haz que te limpie esa herida. Salimos al poco tiempo de colocarnos el equipo, y nos fuimos siguiendo el rastro de aquellos cientos de patas en la arena. Habremos avanzado unos 5 kilómetros cuando notamos algo en la arena que nos hizo dudar de si seguíamos cuerdos. ¿Pero qué carajo es eso? Miren, al principio creímos que era una rama, pero cuando nos acercamos notamos que aquella cosa se estaba moviendo. Era una pata, una asquerosa pata que seguía moviéndose. El sargento se acercó a tocarla y los espasmos que daba aquella cosa se hicieron más pronunciados. ¿Qué demonios? Parece ser de algún tipo de arácnido. Es común que se les caigan, pero debe tener 1,5 metros de largo. ¿Qué clase de animal deja una pata de este tamaño? De repente aquella cosa dejó de moverse. Era de un color café amarillento, con una fina capa de pelos ásperos y gruesos que casi parecían espinas. Seguimos a aquellas cosas hasta llegar a un páramo casi desprovisto de arena. El desierto dio paso a una llanura rocosa erosionada casi por completo, quizá por el viento. Aquí no había rastro ni siquiera de la más humilde hierba. Aquí no se percibía nada más que el sonido del viento y un olor a carne putrefacta. En el suelo había cientos de agujeros de quizá 1 metro de diámetro regados por doquier. Alumbramos a estos agujeros y parecían extenderse varios cientos de metros bajo tierra. Mientras avanzábamos buscando una posible entrada, una de esas cosas salió de repente de uno de los agujeros y tomó a Pérez por los pies. Rápidamente aquella cosa lo arrastró sin darle tiempo siquiera de reaccionar. No, maldita sea, se lo ha llevado. Tuve que contener mi impulso de disparar dentro de aquel agujero para no herir a Pérez. El sargento trató de tranquilizarme y al final no nos quedó más remedio que continuar por aquel páramo. Al final llegamos a lo que parecía la entrada a una gran caverna que sobresalía de entre el suelo. Si esas cosas tienen una madriguera, quizá podamos entrar desde aquí. Al entrar pudimos percibir el horrible olor que emanaba de ese sitio. Apenas entrar nos topamos con un lugar lleno de telarañas y con restos de animales regados por doquier. Había también lo que parecían ser cadáveres frescos hinchados y con cientos de protuberancias redondas que brotaban de ellos. ¿Qué carajo es todo esto? ¿Habías visto algo así?, me preguntó el sargento. No, esto sí que está muy jodido. Al acercarme a uno de los cadáveres que parecía ser el de un zorro del desierto, noté que la pobre criatura aún seguía con vida. Su cuerpo se hallaba grotescamente hinchado, pero pude observar cómo sus ojos aún se movían y emitía unos leves y casi imperceptibles quejidos de agonía. No podía creer lo que estaba observando, así que comencé a mover su cuerpo con la punta del rifle. Los cientos de pústulas, ampollas y protuberancias del cuerpo comenzaron a agitarse y a liberar pus. Novato, deja eso y continuemos. El sargento dio la orden y seguimos avanzando por aquel túnel. Comenzamos a mirar arañas en algunas de las telas. Tenían quizá el tamaño de una manzana. Estas cosas eran parecidas a arañas camello, solo que con patas más largas y delgadas, y parecían ser increíblemente sensibles a la luz, tanto que al iluminarlas corrían a esconderse emitiendo una especie de chillido muy agudo parecido al de una cigarra. Sentía la piel erizada cada vez que miraba a aquellas cosas aparecer de repente en algún sitio. Quería largarme de ese lugar, pero ahora era mi deber continuar. Entre más nos adentrábamos en la caverna, el tamaño de aquellas cosas iba incrementándose. Algunas parecían gatos cuando las veíamos correr de repente en la oscuridad. El sargento me había pedido que no disparásemos para no alertar a las más grandes. Llegamos al fin a lo que parecía ser la entrada a una gran cámara en aquella caverna, pero esta estaba bloqueada por una espesa tela a modo de puerta, la cual tenía solo una apertura en el centro. En la tela pudimos observar cientos de esas cosas de diversos tamaños, que iban desde unos pocos centímetros hasta el de una rata. El sargento me dijo que me hiciera para atrás y arrojó una granada entre esas cosas. La telaraña quedó destrozada, pero algunas de las arañas cayeron encima de nosotros. Rápidamente nos sacudimos y las aplastamos. Al entrar a aquella cámara nos encontramos con una de las escenas más grotescas que he presenciado. Había varias de esas cosas con cuerpos tan grandes como el de un humano adulto. Varias de ellas masticaban el cuerpo inerte del recluta, o lo que quedaba de él.
él, otra estaba devorando a Pérez, quien apenas seguía consciente. Aquellas cosas eran en efecto una versión gigantesca y grotesca de una araña camello, con patas alargadas y delgadas y un cuerpo demasiado obeso y repulsivo. La cosa que devoraba a Pérez apenas se inmutó por la luz de las linternas. Estas parecían tener más resistencia que las pequeñas. Pude mirar que en esos ojos negros y vacíos no había nada. Aquellas cosas eran puramente máquinas asesinas movidas por el instinto de alimentarse. Esa cosa seguía moviendo sus fauces mientras acababa con mi compañero. No soporté más. Y vacié el cargador. Aquel lugar se volvió un caos. El sargento lanzó una bengala que iluminó por completo todo aquel lugar. Conté al menos 15 de las más grandes e incontables crías de diversos tamaños que se arrastraban por el techo y las paredes de aquel lugar. Disparamos acabando con la mayoría de las más grandes, hasta que una de ellas me tomó por los pies con sus fauces y rápidamente me arrastró hacia un agujero. Quedé en una posición casi vertical con aquella cosa debajo de mí tratando de morder mis pies. Podía sentir cómo aquella inmensa araña ponía sobre mí todas aquellas patas que rasguñaban mi cuerpo como cuchillas. Tenía a aquella cosa justo enfrente. Podía ver su rostro casi como el de un extraterrestre que había caído por error en este planeta. Esos ojos negros y vacíos, sin nada en ellos más que puro instinto depredador. El horror más puro me invadió al sentir como sus mandíbulas se clavaban en mis botas. Tomé el rifle con fuerza y la llené de balas hasta que su cuerpo dejó de moverse salvo por alguno que otro espasmo, y pude incorporarme de regreso a aquella cámara en la caverna. Ahí dentro había un hervidero de aquellas cosas en las paredes que corrían de un lado a otro haciendo ese sonido áspero al rascar la piedra con sus patas. Algunas de ellas cayeron desde el techo y se introdujeron en el traje. Podía sentir como todas esas patas me recorrían haciendo que mi piel se erizara y solo atinara a azotarme en la pared para aplastarlas. El sonido de las balas era por momentos opacado por el ensordecedor ruido que aquellas cosas producían. Por fin pudimos acabar con las más grandes y el resto comenzaron a huir hacia agujeros cercanos. Tomamos unos minutos para recuperarnos. Tenía una herida en el pie pero nada que me impidiera continuar. En cuanto a Pérez y el recluta, ya no había nada que hacer por ellos. Bebimos algo de agua y estábamos planeando salir cuando escuchamos unos quejidos cercanos. Venían de más adentro de la caverna y eran inequívocamente los de alguna persona. El sargento dijo que debíamos asegurarnos que no hubiera alguien atrapado. Avanzamos algunos metros más hasta que llegamos a otra cámara que parecía ser el final de la caverna. En el techo de esta nueva cámara había un par de agujeros que iban a dar hasta la superficie. Con la escasa luz que se filtraba nos permitió ser testigo de un espectáculo quizá aún más horrible del que habíamos dejado atrás. Había una araña. Esta era mucho más inmensa que las que habíamos acabado. Su cuerpo debía medir quizá más de 4 metros con un abdomen alargado y bulboso que arrastraba por el suelo. Se movía torpemente con 8 patas que se tambaleaban por su peso. En la pared de aquella cámara se hallaba el recluta al que habíamos dejado en el campamento inmóvil y con todo el cuerpo envuelto en una espesa telaraña. Además de él había varios locales en diversos estados de descomposición, pero por lo que pudimos observar la mayoría de ellos seguía respirando. Aquella cosa por su parte tomó de repente a la recluta, quien se hallaba en el suelo. De la parte trasera del abdomen sacó un enorme aguijón el cual clavó en la chica antes de que pudiésemos reaccionar. La recluta trató de moverse pero de poco le sirvió. La araña pareció inyectar algo que hizo que todo el cuerpo de la chica se hinchara y quedara inmóvil al poco tiempo. ¿Qué carajo? ¿Cómo es que atrapó a los reclutas? Esas cosas debieron regresar al campamento y debieron capturarlos cuando nosotros veníamos en camino hacia este lugar. Por lo que parece esa cosa debe ser la reina. Esto tiene toda la pinta de ser una especie de colonia. El resto de arañas deben de ser solo machos. Si acabamos con esta cosa acabamos con todos. De repente uno de los cuerpos en la pared comenzó a convulsionar. Estaba lleno de ampollas y protuberancias igual que aquel zorro de la entrada. Aquellas cosas explotaron en el cuerpo del hombre liberando cientos de pequeñas arañas de un color lechoso, las cuales salieron corriendo a esconderse en cualquier objeto cercano. Comencé a aplastar a las que querían subirse encima de mí y luego me alejé. En eso el sargento dio la orden y atacamos a aquella cosa con todo lo que teníamos. Vaciamos los cargadores pero aquel monstruo siguió moviéndose, se abalanzó sobre mí y me arrojó sobre los cuerpos de la pared. Al impactar con ellos estos explotaron ocasionando que terminara cubierto de aquellos cientos de pequeñas arañas por todo el cuerpo. Desesperado solo atiné a tratar de quitármelas mientras el sargento se puso a distraerla. Ni bien
pude quitarme a todas las crías. Cuando cargué nuevamente el arma y vacié mi último cargador en aquella cosa, el sargento sacó su enorme cuchillo Bowie y remató a aquella cosa que lanzó el horrible sonido de cigarra que producían y dejó de moverse. Sacamos a los reclutas a la superficie, pero al final solo la chica pudo sobrevivir después de ser tratada con potentes antibióticos. Yo pedí ser transferido de ese lugar al poco tiempo y no quiero volver a saber nada de misiones en el desierto. No sé si lo que dijo el sargento era verdad y al acabar con la reina acabamos con toda aquella colmena. Solo espero no volver a toparme con alguna de aquellas cosas nunca más.